Por estos días en la ciudad de Buga se viene trabajando por parte de la administración municipal sobre el plan docenal de educación que marca la ruta de la educación local hacia el futuro. Y la Secretaría de Educación pues ha estado al frente de este tema desde el año anterior, han tomado el mismo que se ha venido gestando desde hace varios años y entre ellos la administración pasada. Hemos invitado al secretario de Educación, Germán Noguera Potes, para que precisamente nos hable de lo que se viene gestando, de lo que va a ocurrir con ese plan docenal de educación que ya pasó en el primer debate en el Consejo Municipal. Secretario, bienvenido. ¿Y qué es el plan docenal de educación para la ciudad de Buga y pues, obviamente para conocimiento de los televidentes y cibernautas? Bueno, lo primero, William, manifestar que este es un plan que se viene construyendo desde el año 2003 en Buga, con la Comisión Vallecaucana por la Educación, con asesoría de diferentes entes, entre ellos el Ministerio de Educación, con la participación de las instituciones educativas oficiales, no oficiales, instituciones educativas de educación superior, y que esta administración ha querido también recoger y actualizar, por supuesto, las nuevas necesidades, a la nueva realidad de la pandemia, pero siempre teniendo en cuenta ese documento base, esa gran exposición que se ha hecho por parte de los diferentes actores involucrados, y que ha sido la base para este documento que se ha presentado, que es una política pública de 12 años, que va a llevar que se tenga en los siguientes 3 gobiernos el cumplimiento de la misma, en diferentes aspectos de la educación que van involucrados, por supuesto, al trabajo de la calidad, mediante la innovación, el emprendimiento, por supuesto, la parte tecnológica que es tan importante hoy en día, que se tiene en cuenta la capacitación docente, entre otros aspectos que son importantes a destacar. Secretario, hablando de ese plan docenal y que se viene trabajando desde hace unos 7 u 8 años tal vez, ¿qué se le corrigió, qué se le cambió, qué se mejoró precisamente para que en esta administración sea aprobado por parte del Consejo? Bueno, son importantes insumos que se tenía, un trabajo, como lo mencionábamos, de 7 años, y por supuesto lo que se hizo fue actualizar algunos temas. Tuvimos la pandemia del COVID el año pasado y eso nos ha dejado unas necesidades urgentes en educación, como por ejemplo la conectividad, que se debe trabajar muy fuerte, la dotación de equipos a las instituciones educativas, la capacitación a los docentes en esta nueva realidad e involucrar más a las familias en el proceso educativo. Por supuesto, esos fueron temas que se actualizaron de acorde pues a la nueva realidad que estamos viviendo. Presentado ese plan docenal y esperando que se apruebe en segundo debate y que llegue a la firma del alcalde, ¿podría sufrir una modificación o en esta misma administración o en venideras? Bueno, las políticas públicas siempre están sujetas a cambios. Por supuesto hay unos periodos de tiempo establecidos, pero también, por ejemplo, una nueva ley en educación podría llegar a que sea acogida por la política pública. Pero inicialmente, una vez aprobada la política, pues hay unas metas en el corto, en el mediano y largo plazo. Y por supuesto hay metas que nosotros desde el primer año debemos empezar a cumplir, como por ejemplo un plan educativo municipal, un plan educativo para la zona rural, y son metas que se deben cumplir en el primer año. Entonces, una vez aprobada, lo que tenemos es un gran trabajo para que esta política pública tenga ese cumplimiento que aspiramos, se dé desde el primer año en la misma y se pueda, digamos, ejecutar todas las metas, porque son metas que de verdad, digamos, están en el beneficio de la comunidad educativa del municipio. Secretario, a nuestro saber entender se han generado varias políticas públicas, algunas de ellas tal vez se han quedado en el pasado por el factor económico. Para esta ocasión, ¿tiene el presupuesto? ¿Cuál es esa alianza con las demás secretarías para que precisamente no sea esto un papel más que haga parte de esas administraciones? Bueno, las políticas públicas, primero, todas son muy bien intencionadas porque la mayoría nacen de la comunidad, pero a veces una vez aprobadas se quedan sin un doliente, ¿no? Yo creo que aquí pues en el tema de educación está muy claro que el principal doliente es la Secretaría de Educación, pero también todos los actores involucrados en el sistema educativo para cumplirla. Ese es un primer aspecto que debe tener un doliente, un responsable, y segundo, pues queda muy claro dentro de la política que los recursos de educación se prioricen en el cumplimiento de esta política pública. Muchos de ellos ya están inmersos de estos objetivos en el plan de desarrollo, lo que facilita mucho más la ejecución de la misma. Pero sí es un trabajo arduo entre, primero, tener un doliente clara la política, segundo, la optimización de los recursos y tercero, la gestión. Digamos que esta política también nos abre la puerta a tocar, digamos, en el orden departamental, nacional e internacional, recursos para, por supuesto, la ejecución de la misma.
¿Se puede marcar una diferencia desde lo que se está planteando en esta política pública de educación frente a lo que se ha hecho en administraciones anteriores y que quede como referencia para las venideras? Yo creo que sí, yo creo que la política pública marca un hito diferencial, es la primera política pública en educación que va enmarcada a 12 años. Segundo, hay toda la voluntad del gobierno en empezar a que se empiecen a implementar sus metas, sus objetivos en el municipio, y creo que eso nos va a llevar a que va a marcar la diferencia y que va a ser un modelo a seguir por otros entes territoriales. Secretario, pues muy amable, y esperemos que precisamente esa letra menuditica, como decimos nosotros, frente al tema de la política pública, pues se convierta en una realidad, sea el beneficio para todas las instituciones y sobre todo para los estudiantes, que son al final del camino los que se deberían, y padres de familia, beneficiar con las mismas. Sí, lo más importante, esperemos que la política quede aprobada el día viernes por los concejales, y que tenemos un gran reto en su implementación, y como usted lo dice, los grandes beneficiados de la comunidad educativa y por supuesto nuestros niños y jóvenes que son el centro de la educación. Muy amable, secretario. A ustedes, muy amables, muchas gracias. Secretario de Educación, Germán Noguera Potes, haciendo referencia pues al plan docenal de educación municipal que está por aprobarse en el Consejo Municipal, y pues después de aprobarse por el Consejo, por la firma del alcalde de Los Bugueños, Julián Adolfo Rojas Monsalve, con lo cual se espera que, como lo hemos manifestado, los ganadores al final sea la familia de la educación, sobre todo los jóvenes y padres de familia, que son la razón de ser de este tema que hemos tratado. Esta es la información que se sigue generando en la Ciudad Señora con Producciones Gil Televisión.